Era martes apenas pasadas las 7 de la mañana, y la oficina del depósito de envío olía a diésel y a café quemado, igual que durante los últimos 18 años. Yo estaba encorvada sobre los manifiestos de aduanas, verificando una importación marcada de Veracruz, cuando lo oí detrás de mí. Jonah. Oye, Paula. ¿Alguna vez has pensado en optimizar estas cosas? Ni siquiera levanté la vista, solo seguí escaneando el manifiesto, golpeando con la punta de mi bolígrafo la esquina de la página. Jonah entró caminando como si fuera el dueño del lugar, con corte de pelo nuevo, botas relucientes y esa actitud de MBA engreído. Sostenía un mapa de procesos en la mano, plastificado, como si acabara de salir de alguna charla TED para gerentes de almacén. Lo giró para que todos lo vieran. Mira, dijo señalando mis iniciales en un paso de autorización que escribí en el 99, aquí está el cuello de botella. Redundancias de la vieja escuela. Quiero decir, necesarias en aquel entonces, pero ahora solo son fricción. Capté su sonrisa de suficiencia. No era juguetona ni curiosa, era ese pequeño gesto altanero que pone la gente cuando cree que ya ha ganado. Mira, Paula, no es nada personal. Has mantenido las cosas funcionando, pero ahora estamos pasando a la lógica basada en fases y a la velocidad ajustada. ¿De verdad, para qué son todos estos retenes de riesgo de todos modos? Parece excesivo. El resto del equipo de eficiencia se quedó allí, asintiendo como cabezas de perro sacudidoras. Yo no dije ni una palabra. Solo di un sorbo a mi café de la máquina expendedora, el mismo líquido insípido que había estado bebiendo desde 2006, y dejé que él hablara. Él no tenía ni idea de lo que aquellos retenes de riesgo habían impedido. Ninguna noción de que una vez marqué un envío lleno de medicamentos falsificados etiquetados erróneamente como guantes médicos. Tampoco sabía nada sobre la vez que dormí en mi coche afuera del depósito durante el huracán Harvey para mantener en línea los controles de las compuertas contra inundaciones. Jonah llamó a mi proceso anticuado y les dijo a todos que nos estábamos ahogando en controles y equilibrios. Sí, controles que nos mantenían legales, equilibrios que evitaban que nos hundiéramos. Él acababa de salir de un programa de certificación de logística, todavía olía a préstamos estudiantiles. Y a alguien de arriba se le ocurrió que ponerle director de optimización de carga en su gafete lo haría parecer progresista. Él no estaba allí para mejorar nada, estaba allí para borrar. El vicepresidente de operaciones se enderezó cuando Jonah entró. No por lo que sabía, sino porque hablaba jerga empresarial con fluidez. Podía sentirlo. Esto no se trataba de eficiencia, esto era una baja sutil, y yo era la siguiente en la lista. Para el jueves, Jonah ya había comenzado a desmantelar las cosas. Primero en silencio una línea desaparecida en un diagrama de flujo de trabajo. Luego una lista de verificación que de repente dejó de llenarse. Lo observé revolotear sobre el panel de operaciones como si estuviera desactivando una bomba, excepto que él no tenía ni idea de a qué estaban conectados todos los cables. Convocó una reunión y dijo que iba a reducir la resistencia. Lo primero que se fue, los protocolos de etiqueta roja, desaparecieron así sin más. Ya no se marcarán los envíos de bajo riesgo, dijo, mostrando esa misma sonrisa torcida como si nos estuviera haciendo un favor a todos. Ahora es un juego de volumen. El rendimiento sobre la fricción. Levanté una mano. ¿Te das cuenta de que la lista de etiquetas rojas se creó después del incidente de materiales peligrosos de doble eje en el 15, verdad? Esas retenciones detuvieron. Él me interrumpió. Paula, sé que estás orgullosa de tus archivos, pero esta es una nueva era. Luego eliminó los registros de escaneo de contenedores, los borró del sistema de recepción, diciendo que eran redundantes. Esa parte me dolió más de lo esperado. Esos registros eran mi rastro de auditoría, mis recibos. Pero lo peor fue la lista de bloqueo de proveedores. La construí después de un incidente de contrabando casi exitoso en 2017. Un proveedor sinvergüenza intentó desviar baterías de litio a través de cajas de fórmula para bebés mal etiquetadas. Casi incendian la mitad del muelle de recepción. Elaboré esa lista con el departamento legal y el de cumplimiento. Cada proveedor marcado, cada suspensión, todo respaldado por violaciones documentadas. Jonah aniquiló todo el asunto. Sin revisión, sin advertencia. Solo una publicación en Slack, marcas heredadas eliminadas.
Empezando de nuevo. Le pregunté sin rodeos, ¿quieres revisar las violaciones históricas primero? Quizás quieras ver por qué esos proveedores fueron incluidos en la lista negra. Él se rió, simplemente se rió. Se llama modernizar, Paula. Tal vez ponte al día. No respondí. Simplemente regresé a mi escritorio, abrí un documento en blanco y comencé a escribir. Registré cada cambio, marcas de tiempo, nombres, funciones eliminadas, sistemas afectados. Los etiqueté como memo de riesgo 1, memo de riesgo 2, y así sucesivamente. Aún no puse en copia a nadie, solo los guardé silenciosamente en la unidad interna, como si dejara migas de pan antes de una tormenta. Unos días después, vi el golpe real. Eliminó el sistema de superposición que construí justo después de la violación del muelle en 2018, el que marcaba IDs de envío falsos y los cotejaba con el puerto de origen. Detectó 2 discrepancias de envío de alto riesgo en los primeros 6 meses. Uno de ellos tenía vínculos con una red de robo de carga. Ahora se había ido, simplemente borrado. Entré a la oficina de Jonah esa tarde y pedí 15 minutos. Él levantó la vista de su pantalla, asintió como si me hubiera escuchado, y luego no dijo una palabra. Esperé. Él no apareció. Lo intenté de nuevo al día siguiente, lo mismo. Sin respuesta. Luego llegó el mensaje. Solo una línea, simplemente elimina el peso muerto. Nos estamos volviendo ágiles. Ese fue el momento en que lo entendí. Esto no se trataba de optimizar. No se trataba de sistemas ni de perfiles de riesgo, ni de rastros de auditoría. Se trataba de mí y de borrar cada huella que había dejado en este lugar, cada proceso que construí, cada red de seguridad que até. No me estaban haciendo a un lado, me estaban eliminando línea por línea. Pero yo ya había visto este juego antes, y no iba a salir así. A la mañana siguiente inicié sesión como de costumbre. Café en mano, pelo todavía mojado, medio plátano en mi escritorio. El calendario mostraba una reunión improvisada de Zoom para todo el personal con el vicepresidente. Sin agenda, sin preparación. 80 personas invitadas. Yo ya sabía de qué se trataba. Tan pronto como me uní, vi a Jonah en una de las ventanas superiores, sentado erguido como un condenado perro perdiguero que finalmente atrapó el palo. El vicepresidente de operaciones apareció junto a él, con cara seria, hombros cuadrados. Un par de analistas todavía estaban conectando el audio. Un tipo estaba comiendo una tarta. Luego comenzó. Antes de empezar, dijo el vicepresidente con voz cortante, quiero abordar un problema en curso. Se nos ha notificado de ciertos comportamientos que están creando fricción contra el impulso hacia adelante. No parpadeé, continuó. Específicamente la resistencia a las actualizaciones de procedimientos bajo nuestra nueva iniciativa de optimización de carga. Este tipo de obstrucción genera una cultura de miedo, y tiene que parar. Aún no había nombres. Miré alrededor de la cuadrícula de caras. Algunas estaban congeladas. Algunas miraban fijamente a las cámaras web como si no estuvieran escuchando. Pero Jonah se reclinó en su silla y sonrió, solo observando la pantalla como si estuviera viendo rodar los créditos de una película que él dirigió. Luego vino el golpe de gracia. Paula, dijo el vicepresidente usando ese tono como si yo ya fuera culpable, esperamos colaboración, no sabotaje. Si tienes algo que decir, este es el momento de disculparte y ayudarnos a avanzar. Nadie habló. Ni una sola persona dijo una maldita palabra. Sentí 80 pares de ojos sobre mí esperando. Quizás una pelea, quizás lágrimas. No les di ninguna de las dos cosas. Activé mi micrófono y dije, de acuerdo. Eso fue todo. Sin emoción, sin defensa, ni siquiera una pausa. Simplemente dejé que la frase se asentara, seca como el café en mi taza. La sonrisa de suficiencia de Jonah no cambió. Ni siquiera giró la cabeza. Probablemente pensó que acababa de ejecutar una baja limpia. Yo no me desconecté. Me quedé sentada durante el resto de la reunión. No escuché ni una palabra. Mis manos estaban quietas, mi rostro inexpresivo. Pero por dentro mi cerebro estaba pasando por un archivador de recibos. Ese de acuerdo no fue una rendición, fue una preparación.
Sabía exactamente a dónde ir después. Esa noche saqué una caja de archivos desgastada de mi armario del pasillo. La que tenía mis viejos documentos de la cuadrícula de carga de antes de que la fusión nos tragara enteros. El polvo me golpeó la cara como si el pasado me estuviera diciendo que despertara de una vez. Adentro estaba el contrato de consultoría original que firmé en 2004, actualizado en 2019 cuando la empresa se reestructuró. Pasé cada página con la mano firme, leyendo rápido. Luego lo encontré. Cláusula 19b, redactada por mí, aprobada sin cambios. Si el contratista es despedido sin causa, todos los sistemas derivados, plantillas y marcos operativos autorizados de forma independiente o bajo Fratgrid Solutions LLC siguen siendo propiedad del contratista. Me recliné en mi silla, el corazón latiendo lento y profundo. No solo me despidieron de forma sucia, me despidieron sin causa. Y todo lo que Jona desmanteló, cada sistema que llamó inflamación heredada, cada política que descartó como peso muerto, eso era mío. Construido bajo mi nombre, mantenido bajo mi LLC. No me borraron a mí, simplemente me devolvieron las llaves. No dormí esa noche. No lo necesitaba. Para la mañana, ya tenía mis credenciales antiguas de Fratgrid cargadas y funcionando. La consola de administración todavía estaba oculta detrás de un subdominio olvidado. Una de esas URL heredadas con una cadena de números que nadie se molestó en limpiar después de la migración a la nube. Todo seguía allí, sin cambios, inseguro. Habían olvidado la regla más básica: nunca despidas a alguien hasta que hayas cerrado las puertas detrás de él. No corté la energía. Todavía no. Empecé poco a poco. 3 claves de API vinculadas a los paneles de seguimiento de carga. Simplemente dejé que expiraran. No revocadas, no manipuladas, solo expiraron silenciosamente como leche pasada de fecha. Los paneles continuaron cargando, pero la fuente de datos desapareció. Sin alertas, sin marcas, solo silencio. Abrí un documento nuevo y escribí la línea de asunto: renuncia voluntaria, fecha efectiva por determinar. Se quedó en mis borradores sin firmar. No iba a salir hasta que todo estuviera alineado. Abrí el catálogo del interruptor de apagado que guardaba en una unidad privada, cada sistema, cada herramienta, cada protocolo que había escrito bajo mi LLC, ordenado, etiquetado, mapeado. Algunos fueron absorbidos a medias durante la fusión, pero la mayoría nunca fueron tocados, nunca fueron renombrados. Todavía tenían mi nombre en las claves de licencia. Fratgrid Solutions, activa desde 2004, nunca se disolvió. Esa tarde, revisé los registros de acceso. Mis viejas rutas de auditoría raíz todavía funcionaban. El nuevo sistema de paneles de Jona extraía datos de 3 utilidades diferentes de Fratgrid. Él ni siquiera lo sabía. Hice algunas ediciones silenciosas, nada dramático, cambié algunas llamadas a campos, reescribí una etiqueta de función. Uno de los scripts entraría en un bucle de retraso exactamente a las 2:03 de la mañana del viernes. Lo sabía porque yo lo dije. Llegó el viernes. A las 2:03, el nuevo y reluciente panel de información impulsado por datos de Jona se estancó. No fue un fallo total, solo un desvanecimiento lento. Los gráficos dejaron de actualizarse. Los estados de envío quedaron en el limbo. Las llegadas al almacén mostraron 0 actualizaciones. Nadie se dio cuenta. Esa era la belleza del asunto. Estaban demasiado ocupados repartiendo pasteles y dándose palmadas en la espalda por una transición digital fluida. Observé todo desde mi escritorio. Nadie me preguntó nada. Sin preguntas, sin mensajes de Slack. Para ellos, yo ya era invisible exactamente como quería. Los dominós aún no se estaban cayendo, pero la base se estaba agrietando. Hice una lista en papel, no en una hoja de cálculo. Papel, algo que no pudieran rastrear. Escribí cada sistema dependiente, validador de ID de puerto, analizador de envíos, bot de preautorización de aduanas, filtro de historial de proveedores, todo mío. Todavía impulsado por Fratgrid, todavía bajo la cláusula contractual que no había sido anulada en ningún documento legal. Pensaron que me habían absorbido. Todo lo que hicieron fue arrendar el cableado. Abrí una sesión segura a un servidor de respaldo en el que nadie había iniciado sesión desde 2016.
Ejecutaba un espejo del marco original de Frat Grid. Desde allí podía verlo todo. No tocarlo. Todavía no. Solo mirar. Estaba casi lista. El lunes llegó lento y frío. Llegué al depósito antes del amanecer como siempre, pero esta vez no entré. Me quedé sentada en mi coche con el motor apagado, observando desde el otro lado del lote. Mi credencial seguía activa, pero el correo electrónico de renuncia estaba listo para enviarse. A las 8:01 de la mañana, dejé mi escritorio vacío. Sin taza de café, sin portapapeles, sin impresora de etiquetas, solo una superficie limpia y una caja blanca en la silla, sellada y pegada. A las 8:06, Jonah entró como un hombre entrando en su propia película. Gafas de sol colgando de su cuello, batido en una mano, auricular Bluetooth parpadeando como si hiciera algo importante. Ni siquiera miró el estacionamiento, simplemente entró por las puertas como si fuera otro día para ser el héroe. Lo vi hacer una pausa frente a mi escritorio, vi cómo inclinaba la cabeza como si algo no encajara. Sin signos de vida, sin nota, solo silencio. Sacó su teléfono, tocó la aplicación del panel de control. Yo ya sabía lo que vería. Gráficos en blanco, errores de carga en rojo, 3 sistemas fuera de línea, 2 en bucles de tiempo de espera, 1 atascado esperando resultados. Miró fijamente la pantalla unos segundos más de lo que probablemente pretendía, luego se dio la vuelta y caminó hacia su oficina con ese paso rígido y entrecortado que usa la gente cuando finge no entrar en pánico. Adentro estaba despertando. A las 9:20 llegó el primer ticket de mesa de ayuda, conflicto de licencia de proveedor de Frat Grid. Desajuste de ID de puerto. 10 minutos después, otra verificación del sistema, fallo de clave primaria en el rastreador de flujo de inventario. Luego llegó el departamento legal. No me notaron a mí ausente. Notaron a Frat Grid Solutions apareciendo como el proveedor registrado en 2 sistemas críticos, ambos marcados como desarrollos internos en los informes de Jonah. Un abogado asociado junior detectó la cláusula enterrada en el apéndice del contrato de 2019, derechos de sistemas derivados retenidos por el constructor original. Un analista senior volvió a revisar los contratos. Frat Grid nunca se disolvió. Todavía estaba activo, todavía listado como proveedor privado. Luego uno de los abogados, no sé quién, probablemente alguien que sí lee, conectó el último punto. Todos esos sistemas heredados que Jonah se jactaba de reemplazar, no fueron reemplazados, fueron rediseñados, envueltos y renombrados. Pero el motor de abajo seguía siendo mío, todavía Frat Grid, y ahora los huesos se estaban agrietando. Los bots de cumplimiento fallaron a continuación. No podían validar las etiquetas de envío entrantes porque la base de datos central no respondía. Esa base de datos estaba vinculada a una licencia de Frat Grid configurada para bloquearse automáticamente si se accedía a ella sin un acuerdo activo. Intentaron parchearlo. La clave de licencia rebotó. A las 10:30, el departamento legal estaba en plena conmoción. Lo supe porque recibí 3 accesos a mis antiguas IP de servidor. Todos desde dispositivos etiquetados como legales, asociados, interno. Estaban tratando de rastrear. Demasiado tarde. Cada dependencia que ignoraron estaba saliendo a la luz a la vez. No me regodeé, no me reí. Simplemente me senté en mi coche, tomando el mismo café aguado de mi taza de viaje mellada, observando cómo el edificio se devoraba a sí mismo desde adentro. Pensaron que me habían purgado. Lo que no se dieron cuenta era que yo era el condenado cimiento, y ellos acababan de arrancarse la propia espina dorsal. A las 9:30, se abrieron las grietas reales. 4 clientes grandes solicitaron acceso a sus paneles de seguimiento de envíos para las auditorías de fin de trimestre. A la misma hora, la misma solicitud. Cada pantalla devolvió lo mismo, no hay datos disponibles. Contacte al administrador. A las 9:35 Finanzas estaba sudando. Jonah les dijo, es solo un contratiempo. Probablemente un problema temporal de sincronización. Estamos implementando actualizaciones, ¿recuerdan? Excepto que el departamento legal ya sabía que eso era una mentira. No estaban persiguiendo un error, estaban luchando por encubrir un desastre legal. Podía imaginarlo. La mitad del equipo legal apiñado en su pecera de cristal de sala de conferencias.
Asistentes legales hurgando en contratos mientras los directores intentaban averiguar cuándo perdieron el control exactamente. A las 9:42, alguien finalmente lo encontró. Una asistente legal llamada Jessica. Habíamos coincidido una vez en el 19. Ella desenterró el acuerdo con el proveedor Fratgrid de 2004. Todavía activo, todavía legalmente vinculante. Se había renovado en 2019 cuando se lanzaron las actualizaciones del sistema. Justo antes de la fusión, sin anulación, sin enmiendas, solo una cláusula por defecto limpia, los sistemas derivados siguen siendo propiedad del proveedor a menos que se transfieran explícitamente. ¿Y adivinen quién nunca presentó una transferencia? Jonah, porque no sabía que los sistemas no eran internos. Nunca preguntó, nunca leyó, nunca construyó una maldita cosa, solo puso nuevos paneles y lo llamó innovación. A las 16 recibí el correo electrónico no de Jonah, no del departamento legal, sino del asistente del CEO. Asunto, poniéndonos al día. Solo una frase en el cuerpo: espero que te encuentres bien. ¿Estarías abierta a conversar? Eso me lo dijo todo. El CEO no quería una guerra. Quería negociar porque el departamento legal finalmente se lo había expuesto. Me habían despedido sin el proceso adecuado. Sin revisión de desempeño, sin rastro escrito, sin salida activada por cláusula, y yo era dueña de cada sistema que ardía en ese momento. Apuesto a que el director financiero fue quien descubrió cuán profundo llegaba esto. A las 10:15 Finanzas había marcado 3 lagunas de auditoría irrecuperables, todas vinculadas a datos faltantes de sistemas conectados a Fratgrid. Me enteré por un viejo amigo del almacén de que el director financiero parecía haber visto un fantasma, pálido y silencioso, parpadeando hacia su portátil como si lo hubiera traicionado. Mientras tanto, Jonah se había ido, no físicamente. Todavía estaba en el edificio, pero no respondía. Se refugió en una de las pequeñas salas de llamadas insonorizadas del segundo piso. Sin ventana, sin ruido, solo el parpadeo de la luz fluorescente y lo que sea que se sienta el arrepentimiento cuando finalmente se asienta. Recursos Humanos no sabía dónde estaba. Al departamento legal no le importaba. El edificio se estaba quemando y su niño de oro había desaparecido como un estudiante de primer año que hace sonar la alarma de incendios y huye. Mis sistemas, esas herramientas hinchadas heredadas que él había ridiculizado, ahora eran de misión crítica y completamente fuera de línea. Sin acceso, sin copias de seguridad. Habían quemado el puente antes de comprobar si podían nadar. ¿Y yo? Yo seguía seca, seguía observando, seguía sosteniendo las llaves. A exactamente las 10:30, comenzaron la reunión de emergencia de la Junta. Sin agenda, sin diapositivas, sin preámbulos, solo pánico. Yo no estaba en la sala, pero no tenía por qué estarlo. 3 personas diferentes me enviaron capturas de pantalla a las 10:32. En la parte superior de la pantalla del proyector, archivo de auditoría de manifiestos no encontrado. Ese era el archivo que Jonah borró hace 2 semanas. El maestro de cumplimiento que le advertí que no tocara. Era el único archivo completo de manifiestos de envío de los últimos 5 años. Construido para cumplir con los estándares de auditoría internacionales, cifrado y conversión bloqueada. Lo había advertido por escrito 2 veces. Él lo borró de todos modos. Pensó que el nuevo sistema no necesitaba formatos heredados hinchados. Resulta que no había copias de seguridad, ni registros, solo una envoltura llamativa construida sobre llamadas vacías y plantillas superficiales. La Junta ni siquiera fingió mantener la calma. Uno de los directores externos preguntó si era un hackeo. Otro dijo algo sobre ransomware. Luego el departamento legal soltó la bomba. Los sistemas no fueron hackeados. Son inaccesibles porque ya no poseemos los derechos válidos sobre ellos, dijo uno de los abogados de la firma. Silencio. Otro miembro de la Junta se inclinó hacia adelante. ¿Qué quiere decir con que no tenemos derechos? El departamento legal pasó las páginas de una carpeta. Fueron construidos y mantenidos bajo Fratgrid Solutions LLC, un proveedor privado. Acuerdo activo renovado por última vez en 2019. La propiedad no fue transferida. ¿Quién es Fratgrid? La respuesta llegó con un peso que hace que la gente se mueva en sus sillas. Paula, el nombre cayó como una piedra.
Luego vino el seguimiento. Entonces, ¿quién tiene las copias de seguridad cifradas? El departamento legal no parpadeó. Solo una persona. Todas las cabezas se giraron. Y así fue como lo entendieron. Yo no era el gestor del sistema, yo era el sistema. Cada flujo de datos, cada cotejo, cada etiqueta de puerto, cada script de cumplimiento y capa de seguridad escrito por mí, aprobado por mí, ejecutado bajo mi nombre. Jona no me había reemplazado, simplemente había envuelto el exterior y esperaba que nadie notara las entrañas que tenía debajo, que eran mías. Ahora las entrañas se habían ido, y ellos se estaban desangrando. El vicepresidente de operaciones, que había apoyado a Jona desde el día 1, se quedó con la boca abierta, parpadeando como si tal vez si parpadeaba lo suficiente, el problema se arreglaría solo. El director financiero le susurró algo al presidente. No sé qué, pero el presidente golpeó la mesa un segundo después. ¿Hasta dónde llega esto? El departamento legal estaba listo. Cada archivo de auditoría, cada validador de carga, cada herramienta de seguimiento en tiempo real, todos están construidos con código de FRAD-Grid. Sin una licencia, estamos en incumplimiento. Otra pausa. Luego el presidente se inclinó. Sin expresión, solo matemáticas frías. ¿Cuáles son nuestras opciones? El departamento legal no endulzó la píldora. Negociar con cuidado. Esa palabra quedó flotando allí con cuidado, como si fuera lo único que los frenaba de un colapso total. Recibí otro mensaje a las 10:51. Este del líder de TI interno. Oye Paula, ¿estás disponible para una llamada rápida? Sin presiones. Solo quiero hacerte algunas preguntas. Traducción, el fuego está fuera de control. Y finalmente se dieron cuenta de quién tenía la manguera. No respondí. Todavía no. Simplemente me senté en mi cocina viendo el reloj pasar las 11, dejando que el silencio se acumulara. No solo me habían despedido, habían borrado a la única persona que sabía cómo funcionaba la máquina. Y ahora estaban atascados mirando los restos tratando de averiguar cómo reiniciar un sistema que ya no les pertenecía. Nunca respondí al correo electrónico del asistente del CEO. Dejé que se quedara sin leer durante 2 días más. Dejé que se pudrieran en ello. Para el miércoles el nombre de Jona no aparecía en la hoja de llamadas diaria. Su nombre fue retirado del Slack de liderazgo. Alguien me dijo en voz baja que había sido reasignado a proyectos especiales. Sin acceso, sin reuniones, sin informes. Simplemente desapareció detrás de algún título inventado que sonaba importante pero significaba exilio. El mismo tipo que llamó a mis protocolos peso muerto, ahora estaba excluido de los sistemas que ni siquiera podía explicar. Mientras tanto, Adquisiciones dio el golpe de gracia. Sin anuncios, sin correo electrónico, sin bienvenida de vuelta. Solo una actualización silenciosa en el portal de proveedores, FRAD-Grid Solutions, proveedor activo. Eso era todo lo que necesitaba ver. Una pequeña casilla de verificación marcada de nuevo. Detrás de escena, estaban luchando. RRHH publicó un memorando vago para toda la empresa sobre la estabilización de la infraestructura heredada y la revisión de sistemas interfuncionales. Ni una palabra sobre mí. Ni una palabra sobre el incendio que iniciaron. Estaban tratando de hacerlo parecer controlado, como si esto fuera parte de alguna auditoría del panorama general. Pero vi la verdad entre líneas. No estaban estabilizando nada, estaban tratando de detener la hemorragia. El departamento legal probablemente había destrozado cada contrato para entonces. Y se rumoreaba que yo no era el único con dientes en una cláusula. Antiguos desarrolladores, un antiguo líder de proyecto, incluso un temporal del 17 que codificó un parche de seguridad que nunca se reasignó. Personas que descartaron sin leer la letra pequeña. Ese es el problema cuando el liderazgo se basa en palabras de moda y valentía, dejan de leer las notas al pie. Y personas como yo somos las notas al pie. Somos la parte que se saltan hasta que las paredes se derrumban. Para el viernes habían restaurado silenciosamente 5 sistemas vinculados a FRAD-Grid. Sin publicidad, sin prensa. Simplemente los volvieron a poner en línea y actuaron como si nunca hubieran tocado nada. Yo no acepté su dinero. Todavía no.
No se merecían una resolución envuelta en una factura limpia. Dejé la ventana abierta solo lo suficiente. Observé cómo el cursor del ratón se cernía sobre el botón «Solicitar soporte» en el portal de proveedores durante casi una hora. No hicieron clic. Todavía no. Tenían miedo. Miedo de cuánto sabía yo. Miedo de lo poco que podían hacer sin mí. Y honestamente deberían haberlo tenido. Una semana después llegó la llamada. Número no listado sin identificación de llamada. Dejé que sonara 2 veces y luego contesté sin decir palabra. Una voz de mujer, firme, ensayada, nada de ventas, nada apresurada. Representamos a un consorcio de transporte, dijo. Vimos su sistema. Estamos interesados. Ella no dijo de quién era. No tenía que hacerlo. Las llamadas como esa no vienen de abajo. Esa era alguien con vista desde el piso superior, alguien que había visto el choque, rastreado los restos y seguido los datos directamente hasta mí. Yo no hablé. Ella no sintió el silencio. Simplemente esperó confiada. Siempre lo están cuando saben lo que quieren. Usted construyó FratGrid desde cero, dijo finalmente. Su estructura llamó nuestra atención. Usó la palabra estructura, no software ni herramientas. Eso significaba que habían mirado de cerca, visto lo que mantenía todo unido, no los paneles, sino la columna vertebral. Yo todavía no decía nada. Ella continuó como si estuviera leyendo de una carpeta. Estamos considerando hacer la transición de nuestras plataformas de logística interna. Necesitamos algo estable, algo probado, eficaz en silencio. Esa última parte casi me hizo sonreír. Eficaz en silencio. Exactamente por lo que intentaron borrarme. Estaríamos abiertos a una conversación si usted está dispuesto, añadió. Sin presión, sin tono, solo la oferta sobre la mesa como un cuchillo limpio. Dejé que sus palabras flotaran en el aire. No acepté, no decliné, solo dejé que flotaran. Porque aquí está la cuestión, lo que ellos llamaron viejo no estaba desactualizado, era previsión. Lo que descartaron como excesivo, eso fue lo que mantuvo su carga moviéndose cuando todo lo demás falló. No se ahogaron porque fueran listos, se mantuvieron a flote porque yo construí el maldito salvavidas antes de que golpeara la tormenta. No necesité incendiar nada. No desmantelé sistemas. No publiqué una larga despedida ni cerré la puerta de golpe. Simplemente reclamé lo que era mío, desconecté mi extremo y dejé que el resto se deslizara silenciosamente hacia el río. Mientras ellos luchaban por los chalecos salvavidas, yo estaba en la orilla, seca, lista, y ahora otros barcos estaban rodeando. Me senté en mi mesa de la cocina, el mismo lugar que he tenido desde los días de FratGrid. El café estaba tibio. La taza estaba mellada cerca del asa, la misma que solía llevar al depósito cada mañana. El portátil estaba cerrado, las carpetas desaparecidas, las claves de acceso, las copias de seguridad y las credenciales que había guardado durante casi 2 décadas, las introduje en la estufa de leña una por una. Las vi encogerse, ennegrecerse y desaparecer como recibos viejos. Sin dramatismo, sin un gran movimiento final, solo un final suave, un punto final. Que alguien más sostenga el portapapeles ahora. No me querían de vuelta porque respetaran el trabajo. Me querían de vuelta porque yo era la única que recordaba cómo funcionaba todo. Y esa es la parte que más me impactó. No el despido, no el patético zoom, ni siquiera Jonah escondiéndose como un niño que rompió la fotocopiadora. Fue que no les importó hasta que me necesitaron. Y ahora que el pánico se había asentado, ahora que las cosas volvían a funcionar bajo el nombre de FratGrid, pensaron que tal vez yo simplemente me deslizaría de nuevo. Callada, cooperativa. Todavía no lo entendían. Yo no quería la oficina con vistas. No necesitaba el apretón de manos ni el título. Quería paz. No más mensajes urgentes a las 11:42 de la noche. No más reuniones donde algún tipo con un título de marketing me traduce mis sistemas frente a una pizarra. No más diagramas de flujo dibujados por personas que nunca tocaron un escáner de puertos. Solo paz. Y eso es lo que tenía ahora. La mujer del consorcio. Su voz todavía resonaba en mi cabeza a veces. Tranquila, interesada, sin ego.
Aún no le había devuelto la llamada. ¿Podría hacerlo o no? La cuestión es que podía. Esa opción era mía ahora. Y eso, más que nada, era lo que importaba. Algunas salidas no son para aplausos. Son para el silencio. Para el espacio, para el aire que no zumba con tensión. Son para la tranquilidad. Y yo finalmente obtuve la mía.